geografía física y geografía humana. En este contenido vamos a hablar de las subdivisiones o de las dos grandes subdivisiones de la geografía, de lo que es la geografía. Empezamos hablando de lo que es la geografía humana. Dice que la geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía general. Como disciplina se encarga de estudiar las sociedades humanas. Entonces, la geografía humana estudia todas las actividades de los seres humanos dentro de una región, un país, un continente, en todo caso dentro del planeta Tierra. Dentro de la geografía humana se subdivide a su vez en varios campos. Para poder entenderlo mejor vamos a ir analizando cada uno de ellos a través de imágenes. Tenemos la geografía de la población. La geografía de la población estudia las diferentes masas poblacionales que existen en el planeta Tierra. Por ejemplo, ¿por qué en un determinado país hay mayor cantidad de personas y en otro no? ¿Por qué en una región hay mayor cantidad de personas y en otra no? ¿Cuál es la característica de cada grupo social o de cada población? Esas son las actividades que estudia la geografía de la población. Geografía económica. La geografía económica dice que se encarga de estudiar las actividades económicas y su relación con los recursos naturales en el proceso productivo, los componentes físicos del espacio en relación con el aspecto económico. Entonces, la geografía económica estudia todas las actividades económicas realizadas por la población dentro de un territorio o una región, y sabemos que estas actividades económicas se basan en lo que es el proceso de producción. Geografía cultural. La geografía cultural estudia y analiza las diferencias culturales existentes dentro de nuestro planeta Tierra, ya sea de un país a otro o dentro de un mismo país, de una etnia a otra. Sabemos que a nivel mundial hay diferentes culturas y cada cultura tiene sus propias características, y la geografía cultural no se encarga de estudiar las características de una cultura, sino que se encarga de estudiar las diferencias culturales de los seres humanos o de la población. Geografía urbana. La geografía urbana se basa en el estudio de la masa poblacional centrada en un área urbana. ¿Por qué este grupo tiene mayor desarrollo tecnológico? ¿Cuál es el fundamento o las principales actividades que se realizan dentro del área urbana? Esos son los puntos que estudia la geografía urbana. ¿Cuáles son sus actividades económicas? ¿Cuáles son sus rubros? ¿Por qué hay tanta población en una determinada zona urbana? Geografía rural. La geografía rural estudia y analiza el comportamiento de las personas en un área dispersa. ¿Será que se va a basar su economía en el comercio o en industrias? ¿O tal vez se va a basar su economía por la cantidad de extensión territorial? Puede ser en la agricultura, la ganadería. Entonces, la geografía rural estudia las actividades que se realizan en el ámbito rural, las actividades económicas que realiza la población del área rural. Y sabemos que mayormente es ganadería, agricultura con mayor énfasis. Geografía política. La geografía política estudia la importancia o la participación política en el manejo económico de los diferentes países. Cada país tiene su aspecto político, tiene un gobierno que llega al mando a través de la práctica política, y por tradición los seres humanos estamos ligados a lo que es la práctica política, y la geografía política estudia esos aspectos.
cuán elemental es la política dentro de la administración económica en un territorio. La geografía médica. La geografía médica analiza los grandes avances médicos existentes. También analiza las diferentes enfermedades y la intervención de la medicina en este aspecto. ¿En qué sentido la medicina ha contribuido al desarrollo de las personas? O de repente la medicina está llegando a deteriorar la vida de las personas. Entonces, de eso se encarga lo que es la geografía médica. Geografía física, que es otra gran rama de la geografía, otra subdivisión. Y vamos a ver qué será la geografía física. La geografía física dice que estudia la evolución física y los cambios que ocurren en la superficie del planeta Tierra. Entonces, la geografía física estudia y analiza todos los cambios físicos que existen dentro del planeta Tierra. Una región a otra no va a tener el mismo ambiente físico. Por ejemplo, dentro de nuestro país, Santa Cruz a comparación de La Paz, su aspecto físico es totalmente diferente. Santa Cruz es plano, tierra plana. En cambio, La Paz es una zona montañosa, llena de cerros. Y a nivel mundial, a nivel del planeta Tierra, vamos a encontrar diferentes aspectos físicos, y el aspecto físico pues va en relación estrecha con el aspecto o la geografía humana. Son dos aspectos que siempre tienen que ir juntos. Los campos de estudio de la geografía física. ¿Cuáles son los campos que estudia la geografía física? Tenemos la orografía. La orografía estudia el tipo de suelo dentro de un territorio, dentro de un continente o dentro del planeta Tierra. Por ejemplo, la orografía de Bolivia se basa en 3 aspectos, lo que son los valles, llanos, altiplano. Pero esta a su vez se subdivide. Cada región tiene su propia orografía. Si hay zona montañosa, zona templada, zona cálida, zona totalmente fértil, etc. Otro campo es la hidrografía e hidrología. La hidrografía estudia todo lo que tiene que ver con el agua, ya sea el agua de los océanos, el agua de los ríos, mares, etc. Los aspectos o la importancia del agua para la subsistencia de la vida en el planeta Tierra. Las actividades que se realizan dentro de los océanos, porque sabemos que el océano es un mundo aparte, que hay diferentes formas de vida dentro del agua. La glaciología estudia los tipos de glaciales, los comportamientos o las diferentes tipologías de glaciales existentes dentro de nuestro planeta. Otro aspecto, otro campo es la oceanografía. La oceanografía estudia y analiza las actividades que suceden dentro del océano a través de estudio minucioso. ¿Qué fenómenos pueden ocurrir dentro del océano? Biogeografía. La biogeografía de repente es uno de los aspectos fundamentales porque estudia la vida dentro del planeta Tierra. Se refiere al estudio de los animales, las plantas, pero no de manera individual, sino de manera global. Estudia la vida misma dentro del planeta. La climatología estudia los cambios climatológicos que existen en una región. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué hace sol? ¿Por qué llega el frío? ¿Por qué el viento? En este caso, la climatología puede predecir de alguna forma el comportamiento del clima.
Geografía y su relación con otras ciencias. La geografía tiene una estrecha relación con la historia. Dice que estudia el espacio y los fenómenos que suceden en esta, y la historia estudia los fenómenos de un lugar, espacio a lo largo del tiempo. Entonces, la geografía estudia el espacio, pero la historia estudia ese mismo, los fenómenos que ocurren en diferentes tiempos. Geografía y ecología. Estudia los paisajes naturales presentando especial atención a los grupos humanos como agentes transformadores de la dinámica física ecológica de estos. Entonces, hay una relación entre la geografía y la ecología. La ecología es parte de lo que es la geografía. La naturaleza, estudia la naturaleza y sabemos que la naturaleza es parte del planeta Tierra. Geografía y economía. La geografía estudia la Tierra. En esta ciencia se estudia el medio ecológico de donde hay parte de la economía. Las sociedades que son las principales que hacen que la economía se mueva. Territorios, paisajes y lugares. Entonces sabemos que la actividad económica es fundamental para los seres humanos, que es parte de la geografía. Geografía y geopolítica. Término usado para designar la influencia determinante del medio ambiente, elementos tales como las características geográficas, las fuerzas sociales y las culturas y los recursos económicos en la política y una relación. La geopolítica estudia el poderío económico, el poderío político dentro de un país, la diferencia geopolítica de un país a otro, no el contexto, no la forma del terreno, sino la diferencia ideológica, la potencia, la diferencia potencial, ya sea económica o armamentista, de un país a otro. De esta manera hemos hablado un poco de lo que es la geografía y sus dos grandes subdivisiones, la geografía humana y la geografía física. Acá tenemos un mapa mundi y este mapa mundi es analizado, estudiado por la geografía. Para su mayor comprensión se subdivide en dos, geografía humana y geografía física, y estos a su vez se subdividen en otras que ya hemos hablado. De esta manera concluimos el contenido. Muchas gracias por su atención.